La configuración de la justicia constitucional como mecanismo de defensa de la Constitución ha supuesto una notable innovación, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista político de la ley fundamental. Acuérdense lo que mencionábamos ayer respecto del paso del Estado legal, legislativo, paleopositivista en términos de Ferrajoli, en relación con el Estado constitucional de derecho. Es decir, para que ese pasaje al Estado constitucional de derecho fuese posible, ha sido muy importante esta notable innovación, esta notable modificación en la función jurídico y política de la Constitución, de la ley fundamental. Acuérdense, la Constitución en el Estado legal de derecho era prácticamente nada, es decir, estaba relegada a un segundo plano detrás de la ley. Y esto ha generado todo un cambio muy importante, fundamentalmente a partir de las constituciones que se dan con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, que es donde se cambia un poco el chip, digamos, se cambia un poco tanto el tipo de constitucionalismo como la forma de visualizar la Constitución y como la forma de visualizar también a la justicia constitucional. La justicia constitucional en Europa, por ejemplo, fundamentalmente, existe más o menos ¿desde cuándo? ¿Quién sabe? Los tribunales constitucionales. ¿Quién fue la figura que más o menos no digo que los crea, pero que sí el gran impulsor? Kelsen, ¿no? Kelsen. Primero en Checoslovaquia y luego en la ex Checoslovaquia, hoy no existe como tal, y luego en Austria, pero el tribunal checoslovaco prácticamente no tuvo mayor incidencia y sí la tuvo el austríaco, ¿no? O sea, estamos hablando de las 2 primeras décadas del siglo pasado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entre la creación de los tribunales constitucionales y este cambio de paradigma en la forma de visualizar a los tribunales constitucionales, pasaron varios años. Los tribunales constitucionales, los primeros tribunales constitucionales se crean, digamos, luego de la Primera Guerra Mundial, y el cambio de paradigma del Tribunal Constitucional, de la visualización de la justicia constitucional, empieza a mutar luego de la mitad del siglo pasado, es decir, con posterioridad al año 45, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta innovación es la que ha hecho posible justamente que nosotros hoy podamos hablar de supremacía constitucional, podamos hablar de una fuerza normativa de la Constitución. Jurídicamente, ¿por qué? Porque la Constitución va adquiriendo paulatinamente la condición de ser una norma jurídica exigible ante las autoridades, o exigibles, sí, ante las autoridades, pero también exigibles a los propios particulares. Tal vez para nosotros en Latinoamérica hablar es decir, que los derechos fundamentales no solamente vinculan a las autoridades públicas, sino también a los particulares, es una cosa absolutamente normal. Pero hablar en Europa de la fuerza o de la eficacia, digamos, horizontal de los derechos fundamentales es una cosa distinta, porque la generación de las constituciones en Europa es totalmente distinta a la configuración de las constituciones en Latinoamérica. Las constituciones, las garantías, los derechos fundamentales en Europa se dan básicamente respecto del Estado. En el caso latinoamericano, para nosotros, en función del amparo que ustedes tanto conocen, y que ha tenido una repercusión muy fuerte en toda Latinoamérica, para nosotros es, digamos, muy natural hablar en cuanto a que la Constitución vincula también a los particulares, que los derechos fundamentales vinculan a los particulares. En cambio, en Europa tuvo que crearse una tesis o una doctrina particularizada para poder conjeturar respecto de los efectos horizontales de los derechos fundamentales. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de la Drittwirkung, que es la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, que hoy existe con un análisis muy fuerte tanto en Alemania como en España, etcétera, pero que desde siempre ha existido en Latinoamérica. Entonces, desde el punto de vista de la innovación jurídica, la Constitución vincula a las autoridades públicas y también a los particulares, y desde el punto de vista político, que esto también es muy importante, ordena el sistema político, porque fíjense ustedes que los tribunales constitucionales, una de las funciones de los tribunales constitucionales es armonizar una lógica sustentable de los poderes del Estado. Porque en la concepción de Kelsen, los tribunales constitucionales debían estar por fuera de la estructura, y esto se mantiene en Europa, fuera de la estructura de los poderes del Estado.
Un tribunal constitucional tiene que estar fuera de la estructura del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Esto en la más pura versión ortodoxa de Kelsen. Después, bueno, ha ido mutando la naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional. Pero los tribunales constitucionales se convierten en instrumentos de defensa del ordenamiento constitucional ante el legislador y ante el resto de los poderes del Estado. Fíjense si hay un conflicto de competencias, por ejemplo, por citar un conflicto de competencias, ese conflicto de competencias puede y debe ser dirimido por un tribunal constitucional. Entonces, la importancia del Tribunal Constitucional es también desde el punto de vista político, porque es una armonizadora de esa lógica institucional sustentable de la que nos hablaba Tarufo. Desde este punto de vista, siendo así, por eso es tan importante la existencia de una justicia constitucional, de una organización de justicia constitucional activa, independiente y prudente. Es decir, de esto un poco a lo que me refería yo cuando les mencionaba el tema del activismo prudente. Una justicia constitucional que sea valiente, que sea activista, pero que a su vez sea prudente, es decir, que sea conocedora de sus propios límites y que aplique el self-restraint, es decir, la autorrestricción en aquellos casos que pueden implicar una invasión de competencia de otros poderes del Estado. Sí. En ese sentido, sería más conveniente que el Tribunal Constitucional sea independiente incluso del Poder Judicial, como en algunos países, creo que España y Francia. Claro, los que tienen una visión muy ortodoxa de la figura del Tribunal Constitucional dicen que no puede existir un Tribunal Constitucional que esté dentro de la esfera de otros poderes del Estado. El Tribunal Constitucional, acuérdense, en la percepción de Kelsen, el Tribunal Constitucional fue creado, ¿saben por qué? Fue creado porque Kelsen tenía mucha desconfianza en los jueces. Y además, este Tribunal Constitucional iba a actuar como un legislador negativo. Esto que ustedes han escuchado 1000 veces hablar del Tribunal Constitucional como legislador negativo. El Tribunal Constitucional tiene, es decir, en la percepción kelseniana, tiene dos posibilidades frente a un planteo de inconstitucionalidad. Si el planteo de inconstitucionalidad no prospera, lo descarta, lo desecha, es decir, dicta una sentencia desestimatoria. Ahora, si el planteo de inconstitucionalidad es receptado, dicta una sentencia estimatoria. ¿Y esto qué implica? Implica la declaración de nulidad-inconstitucionalidad de la ley. Y por tanto, esa ley es expulsada del sistema. Por eso, en la percepción de Kelsen, el Tribunal Constitucional, esta era la función o la misión del Tribunal Constitucional. Expulsar las normas del sistema para mantener, digamos, o por razones de ejercicio de una facultad nomofiláctica, es decir, por la profilaxis del sistema, la norma que va a expulsar el sistema. Por supuesto que esto ha pasado muchísimo tiempo desde esto y el paradigma kelseniano hoy se ha quedado cortísimo porque dentro de estos dos extremos de la brecha entre sentencias desestimatorias y sentencias estimatorias que establecen automáticamente la inconstitucionalidad, nulidad de la ley declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, existe, en el intermedio, existen un conjunto innumerable de posibilidades sentenciales que hoy puede dictar un Tribunal Constitucional. Por ejemplo, declarar la mera inconstitucionalidad de la ley sin nulidad. Por ejemplo, declarar inconstitucional una ley y diferir el efecto de la entrada en vigencia de la declaración de inconstitucionalidad hasta tanto el Poder Legislativo dicte una nueva ley o la reforme o lo que fuera. Es decir, seguramente ustedes han escuchado hablar de las sentencias interpretativas, las sentencias manipulativas, las sentencias aditivas, reductoras, sustitutivas, es decir, los distintos tipos, las distintas tipologías de sentencias que dictan los tribunales constitucionales. Esas sentencias que se llaman atípicas o intermedias, se llaman así precisamente porque no son la sentencia estimatoria pura o la sentencia desestimatoria pura, sino que en el medio hay una gradación infinita de posibilidades de sentencias que un tribunal puede dictar. Uno de los tribunales constitucionales más importantes o más prolíferos, digamos, en este tema, más prolíficos, ha sido la Corte Constitucional Italiana, generando toda esta tesis de las sentencias manipulativas, aditivas, que son las que permiten superar la inconstitucionalidad por omisión. Sentencias aditivas, sentencias interpretativas, sentencias de mera
de mera inconstitucionalidad sin nulidad, sentencias que retrasan el efecto de la declaración de inconstitucionalidad, etc. Pero en la percepción kelseniana original, volviendo a su pregunta, sí, los tribunales constitucionales tienen que estar fuera del esquema de los tres poderes clásicos del Estado. Y en la visión de los juristas más ortodoxos y que defienden todavía, digamos, férreamente la estructura de los tribunales constitucionales desde esta óptica o desde este prisma, también entienden que los tribunales constitucionales tienen que estar por fuera del Poder Judicial. No es lo que normalmente sucede, sobre todo en Latinoamérica, donde, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana está dentro de lo que se denomina rama judicial, está dentro del Poder Judicial, lo que normalmente ha generado choques muy fuertes con la Corte Suprema de Justicia. A la Corte, si acá crearan un tribunal constitucional puro y duro, digamos, materialmente y formalmente un tribunal constitucional reformando la Constitución, no les quepa duda que generaría un conflicto muy fuerte con la Suprema Corte de Justicia de México. Entonces, y esto ha pasado en todos los lugares donde se han creado tribunales constitucionales, ha generado una resistencia fortísima por parte del órgano máximo de justicia constitucional hasta ese momento, Suprema Corte o como le quieran llamar. En Colombia esto está, digamos, agravado, agudizado por lo que se denomina el choque de trenes. Choque de trenes implica las divergencias constantes que existen entre las tres altas cortes, que son la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Consejo de Estado por las cuestiones contenciosas administrativas, la Corte Suprema de Justicia por las cuestiones casacionales y la Corte Constitucional, que es la que yo he hecho nutrida referencia en estas clases, la que tiene que ver con el ejercicio monopólico del control de constitucionalidad en Colombia. Bueno, en cuanto al rol de los jueces constitucionales en el Estado de Derecho, ya hablamos ayer dentro de este pasaje del Estado legal o legislativo de derecho al Estado constitucional, que el rol que cumple el juez constitucional en el Estado constitucional es mucho más complejo del que tenía el juez en el ámbito del Estado legal de derecho. Si existía el mito del legislador infalible, es decir, en el Estado legal de derecho, si no se podía ejercer el control de constitucionalidad, salvo en poquísimos casos, si el margen de maniobra del juez estaba limitado a detectar la solución que ya estaba contenida en el propio ordenamiento jurídico, detectaba la solución y simplemente subsumía en el caso, la normativa. ¿Por qué? Porque existía el mito, digamos, o el prejuicio en relación con que el juez no podía crear derecho. Entonces el margen de interpretación que tenía el juez en el Estado legal de derecho era absolutamente ínfimo. Las fuentes jurídicas con las que el juez se manejaban eran la ley, el código y punto. La Constitución no contaba. En cambio, en el Estado constitucional de derecho se produce una proliferación, una multiplicación de fuentes jurídicas que el juez tiene que tener, sobre respecto de las cuales el juez tiene que tener conocimiento. Un juez en un Estado constitucional y convencional tiene que conocer, como decíamos ayer, no solamente la normativa que haga a su propia especificidad, sino no debe conocer o no puede conocer solamente el derecho mercantil o derecho comercial o como se llame, sino que tiene que conocer el Código de Comercio, las leyes comerciales, la Constitución estatal, la Constitución federal, la forma en que la Constitución federal y estatal son interpretadas por el órgano encargado del ejercicio de esa interpretación, y tiene que conocer además, en este marco del control difuso de convencionalidad, tiene que conocer además los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, particularmente el Pacto de San José de Costa Rica, y además la forma como el Pacto de San José de Costa Rica es interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con lo cual se ha complejizado cuantitativa y cualitativamente la labor o el rol que ejercen los jueces en el ámbito del Estado constitucional de derecho, ¿sí? Entonces, por eso es importante también, volviendo un poco a lo que decía hace unos minutos, es muy importante también el proceso de selección de los jueces, porque no cualquier persona puede ser juez. Una persona puede estar muy capacitada para determinadas cosas, pero no para ser juez. Para ser juez se requieren elementos y se requieren virtudes y se requieren fortalezas que tal vez para el ejercicio de otros cargos no hagan falta, valores que tal vez para el ejercicio de otros cargos no hagan falta, ¿no? Hoy no es sencillo ser juez, ser un juez consciente, está claro, ¿a qué me estoy refiriendo? Ser un buen juez.
No es sencillo ser un buen juez en un Estado constitucional de derecho, porque el tipo de controversias que llegan a conocimiento de ese juez, la cantidad de instrumentos jurídicos que ese juez tiene que manejar para dictar una sentencia, obviamente que le implican un esfuerzo argumentativo suplementario a la hora de resolver casos dilemáticos, casos complejos, etc. ¿no? Es decir, no cualquiera está preparado, no cualquier persona está preparada para ser juez, un juez que cumpla los desafíos del Estado constitucional. Hoy estamos inmersos en un Estado constitucional y convencional de derecho. Entonces, eso, si hemos ido hasta acá, si hemos llegado hasta este punto, algunos países, digamos, con mayor fortaleza que otros, con mayor nivel de desarrollo institucional que otros, etcétera, pero si hemos llegado a este punto, las exigencias que se ciernen sobre los jueces son muy fuertes. Son muy fuertes. Los jueces tienen que conocer mucho de derecho, pero además tienen que tener otras calidades que son muy importantes. Por eso, desde mi punto de vista, es absolutamente relevante en el Estado constitucional la forma en que llegan los jueces a, digamos, a desempeñar sus funciones, es decir, cómo son elegidos. Yo creo que ahí está un poco el quid de ciertas cuestiones que tienen que ver con la independencia del Poder Judicial, con la transparencia del Poder Judicial, etc. ¿no? Si queremos cualificar al Poder Judicial, empecemos cualificando y transparentando el modo en que esos jueces acceden a sus cargos. No pagando favores políticos, sino, de alguna manera, llegando por méritos propios, ¿no? Está bien, ustedes dirán esto es utópico, es quimérico, está bien, puede ser, puede ser. Yo les estoy hablando de lo que debería ser un juez en un Estado constitucional, lo que debería ser. Y cómo debería ser la situación institucional que establezca mecanismos los más transparentes posibles para que ese juez pueda ser electo dentro del marco del Estado constitucional de derecho. Porque después ese juez es el que se va a enfrentar a una serie de conflictos y de controversias muy complejas para las cuales tiene que estar preparado, ¿cierto? Por ejemplo, un juez como el que yo les mencionaba ayer, ¿no? Sin dar un nombre y apellido, no importa, es decir, un juez que diga cómo voy a aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño por encima del Código Civil, bueno, es alguien que no puede ser juez. ¿Por qué? Porque está totalmente desfasado de la realidad. ¿Cómo alguien puede decir, y esto, ahora poniendo un nombre particular, el caso Hellman, de control de convencionalidad en Uruguay, la primera sentencia del 2011, genera una revolución en todos los ámbitos del poder uruguayo? Fue la primera sentencia que se dictó en contra de Uruguay. Generó un revuelo tremendo del cual todavía los operadores jurídicos uruguayos no salen. Entonces, muchos planteaban, pero ¿cómo va a venir un tribunal internacional a decirnos a nosotros cómo actuar? ¿Cómo un tribunal internacional va a decir que una ley votada por referéndum, etcétera, etcétera, una ley es nula de nulidad absoluta? Es decir, ¿por qué se entrometen en la soberanía? Y esto dicho por jueces, incluso por profesores de Derecho Constitucional, que es la parte que ya no termino de entender del todo, ¿no? Es decir, porque está bien, el juez puede estar un poco, pero un profesor de Derecho Constitucional que se supone que está transmitiendo ideas novedosas en relación con lo que es el Estado constitucional, el Estado convencionalizado, etcétera, no, me parece que no puede dar un discurso en este sentido. Pero, sin embargo, este tipo de prejuicios existen. Es decir, ¿cómo voy a aplicar? Y la soberanía uruguaya, y la soberanía colombiana, y la soberanía... Bueno, ya lo dijimos ayer. Es decir, justamente no se puede alegar el argumento de la soberanía porque el tratado internacional fue firmado, aprobado y ratificado en función de un acto soberano del Estado. Nadie obligó a México a suscribir el Pacto de San José de Costa Rica. Pero si lo suscribió, México se tiene que hacer responsable. ¿Está claro esto? Volvemos, ustedes dirán, bueno, un poco monotemático, pero volvemos a los principios generales que hemos establecido desde el primer minuto de la clase de ayer. Pacta sunt servanda, buena fe, imposibilidad de alegar el derecho interno para dejar de cumplir una norma de derecho internacional. Es más, yo en materia de si existiera el control de constitucionalidad de los tratados, yo he planteado una tesis hace muchísimo tiempo, en cuanto a que el control de constitucionalidad de los tratados internacionales tiene que ser previo y obligatorio. Es decir,
antes que el Estado X, que el Estado mexicano ratifique un tratado internacional, tendría que pasar por un control de constitucionalidad a los efectos de si ese tratado internacional es compatible o incompatible con la Constitución federal, con la Constitución política del Estado. Si no fuera compatible, bueno, ahí se abrirían varias posibilidades: renegociar el tratado, aprobarlo con reservas, o modificar la Constitución, o desistir de ratificarlo. Pero una vez que ese tratado fue firmado, aprobado, ratificado, es decir, cumplido todas las etapas constitucionales, ese tratado obliga. Y ese tratado genera un cúmulo de deberes respecto de los cuales México, en este caso, porque hemos puesto el ejemplo de México, o Argentina, o Venezuela, o el país que fuera, no podría retraerse gratuitamente. Es decir, esto genera hipótesis de responsabilidad internacional. Yo no podría decir después de haber firmado un tratado, miren, ¿sabe qué? No lo puedo cumplir porque tengo una ley que me permite que cumpla este tratado. No, eso es un problema. Al derecho internacional eso no le importa. Para un tribunal internacional el derecho interno son hechos susceptibles de prueba, pero no importan porque generan, es decir, lo único que un tribunal internacional ve es lo siguiente: tal país firmó un tratado internacional, sí. ¿Cumplió con todos los requisitos de la Convención de Viena? Sí. Bueno, ese tratado internacional es obligatorio para ese país. Bueno, no, pero es que la Constitución, eso es un problema interno. Lo tendrá que resolver con la responsabilidad interna de los funcionarios que firmaron, lo que usted quiera. Pero una vez que un Estado firma un tratado internacional, ratifica, aprueba y ratifica, comienzan a producirse los efectos jurídicos respecto de ese Estado. Esto no significa que un Estado va a estar atado de por vida a un tratado internacional, porque pueden cambiar las circunstancias. Pero para eso hay que utilizar los mecanismos establecidos internacionalmente. ¿Cuál es? La denuncia de un tratado internacional. Si es que el tratado internacional que se suscribió permite la denuncia, pero generalmente sí la permite. Entonces se hace denuncia del tratado internacional y México, Argentina, Colombia, etcétera, se van de ese tratado internacional, cumpliendo con este preaviso que se aplica no solamente para el Pacto de San José, sino que se aplica, en líneas generales, se aplica en los tratados internacionales. Es decir, no es automático el despegue de un Estado respecto de un tratado internacional, ¿no? Pero en principio, haciendo abstracción del caso mexicano, el Estado que ratifica el Pacto de San José de Costa Rica necesariamente sabe que hay un artículo en el Pacto de San José de Costa Rica que establece que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias y que además no son susceptibles de ningún tipo de recurso, salvo, no son susceptibles de apelación porque no hay un órgano superior a la Corte Interamericana. El único recurso que podría funcionar es lo que se llama un recurso de interpretación, que se le puede pedir, se le puede solicitar al tribunal que diga o que aclare algunos conceptos oscuros, por ejemplo, de su sentencia, que funcionaría más o menos como, en el caso del derecho interno, como el recurso de aclaratoria, no sé ustedes cómo lo llaman, recurso de aclaración, aclaratoria, ¿no? Pero nunca puede modificar el núcleo, es decir, la parte esencial, el fondo de la cuestión. Entonces, ese es el único recurso que cabría. Por lo demás, las sentencias de la Corte Interamericana deben ser acatadas, deben ser cumplidas obligatoriamente porque a eso se comprometió el Estado. Que tal vez en ciertas ocasiones la Corte Interamericana, digamos, se extralimita en el marco de las reparaciones que establece, eso es otro problema. Ustedes saben lo que son las reparaciones, ¿no? Todos sabemos, ¿sí o no? Sí. Bueno, o sea, se dicta una sentencia condenatoria contra Argentina y se establecen reparaciones. Normalmente el principio básico en materia de reparaciones, básico y prácticamente utópico, es la restitución in integrum, es decir, volver las cosas al estado anterior. Esto en el 99.99% de los casos no se puede, porque el que fue torturado, el que desapareció, desapareció, el que mataron, el que sufrió, se le infligió un daño inmaterial, lo sufrió, por más que luego, si las cosas no se pueden volver al estado anterior, nunca, o prácticamente nunca. Pero esas reparaciones pueden ser reparaciones de carácter pecuniario, monetario, pagar una determinada cantidad de dinero como indemnización, o hay una gama interminable de opciones que tiene la Corte Interamericana respecto en su propia praxis, en su propia casuística, en materia de reparaciones que no son pecuniarias específicamente. Por ejemplo,
publicar la sentencia de la Corte Interamericana, que el Estado la publique en el boletín oficial o en un órgano, en un diario de la mayor difusión del Estado. Construir un monolito en honor o en memoria de la persona desaparecida forzadamente, o imponer el nombre de una beca respecto del nombre de la víctima a una beca determinada, o establecer cursos de adiestramiento o de capacitación en materia de derechos humanos respecto de personal policial, respecto de personal militar, respecto de personal que atiende a personas discapacitadas mentalmente en los hospitales públicos, etcétera, así hasta llegar a casos como, por ejemplo, condenar a un país a traducir el Pacto de San José de Costa Rica a una de las lenguas mayas, para que esa propia comunidad indígena tuviera conocimiento en su propia lengua de los derechos que le asisten como comunidad, es decir, como sujeto colectivo. Les pongo este ejemplo por poner, pero hay miles de posibilidades de reparaciones que establece la Corte Interamericana. Muchas veces estas reparaciones son complicadas y estadísticamente los estados cumplen más las reparaciones que tienen que ver con pagar una cantidad de dinero que otro tipo de reparaciones no pecuniarias. Por ejemplo, el deber de investigar. El deber de investigar y detectar quiénes son los culpables de la desaparición forzada o la tortura de unas personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cosas de la reparación es un capítulo muy lindo, muy interesante y muy rico en materia de lo que puede hacer la Corte Interamericana y que ha sido generado jurisprudencialmente porque tiene un artículo dentro del Pacto de San José de Costa Rica que le da esta posibilidad y esta apertura. En comparación con los otros tribunales internacionales en materia de derechos humanos, la Corte Interamericana ha sido la más ingeniosa y la que más digamos, ha trabajado más cualitativamente y también cuantitativamente respecto de pensar medios para reparar las posibles violaciones en materia de derechos humanos. Por ejemplo, ha sido mucho más activista y creativa que el TED, es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Europa, por supuesto que el Tribunal Africano, etc. Es decir, en materia de derechos humanos es el tribunal más activista en este punto. Por eso, muchas veces esta diversificación de las reparaciones hace que cumplir in totum, es decir, cumplir integralmente una sentencia, sea complicado, sea complejo para los estados, ¿no? Pero, de cualquier manera, el Estado sabe que más tarde o más temprano debe cumplir esa sentencia de la Corte Interamericana. Una cosa que seguramente ustedes saben perfectamente, pero no tiene, digamos, no está de más recordarles. La Corte Interamericana dicta su sentencia, la notifica al Estado, a las partes, pero además las comunica al resto de los estados del sistema interamericano. Esto es muy importante, los efectos del control de convencionalidad. Porque hay una obligación general de todos, ¿no? Bueno, y se entiende que cuando hay una violación de un estado en relación con los derechos humanos están involucrados en cierta medida, o podrían estar involucrados, o podrían tomar estos estándares cualquier otro de los estados a partir del control de convencionalidad. Pero, dictada esa sentencia, puede existir este recurso que yo les menciono de aclaración, la Corte Interamericana dirá si es o no correspondiente, si corresponde, si es pertinente o no, y a partir de ahí, ya una vez cumplidas las cuestiones, a partir de ahí, si el fallo no es cumplido, digamos, voluntariamente por el Estado, empieza el procedimiento de ejecución de sentencia contra el Estado. Ese procedimiento de ejecución de sentencia contra el Estado no se hace en sede internacional, sino que se hace en sede nacional. ¿Está claro esto? Es decir, hay una sentencia contra México y se quiere ejecutar la sentencia contra México, porque México no ha cumplido voluntariamente o Argentina no ha cumplido voluntariamente, se tiene que plantear ante el juez mexicano o ante el organismo en Argentina que corresponda. Sin perjuicio de eso, la Corte Interamericana mantiene y reserva lo que se denomina las facultades de supervisión del cumplimiento de las sentencias que dicta. Es decir, las dicta y no se olvida, las dicta y no se lava las manos, las dicta y permanentemente está controlando que esas sentencias sean cumplidas. Si son sentencias de cumplimiento muy complejo, bueno, obviamente el margen que tiene el Estado para cumplirlo será más amplio, si son sentencias mucho más puntuales, el margen será más acotado, pero la Corte Interamericana se reserva la posibilidad de ejercer esta supervisión del cumplimiento de las sentencias del Estado. Y justamente en materia de control de convencionalidad, y esto lo vamos a ver en una de las próximas clases,
justamente en materia de una resolución de la Corte Interamericana en supervisión de sentencia, en el caso Hellman, ese que yo les he mencionado, caso Hellman contra Uruguay, surge una cuestión muy interesante a los efectos del control de convencionalidad, donde la Corte prácticamente, la Corte Interamericana, en los ámbitos de las sentencias que dicta de supervisión, son normalmente, no son muy extensas. Esta es una sentencia bastante extensa donde claramente le dice a Uruguay y fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia uruguaya que está haciendo las cosas pésimamente mal y termina por desobedecer la sentencia que dictó la Corte Interamericana en el año 2011. Esto se trata de una sentencia de supervisión de sentencia del año 2013 que algunos llaman el caso Hellman II. Hellman 1 fue el del 2011, Hellman 2 sería esta sentencia en materia de supervisión de sentencia de la Corte Interamericana. Bueno, eso también lo vamos a ver porque hay un voto muy interesante del juez Ferrer MacGregor en esta última sentencia del caso Hellman 2 que vale la pena analizar. Bueno, terminamos mencionando, como recapitulación de todo esto que hemos dicho, que un Estado con derecho, todos o casi todos, no es sin más un Estado de derecho. Es decir, pueden haber normas, pueden haber constituciones, pueden haber decretos, pueden haber reglamentos, que si esas constituciones no se cumplen, finalmente esto, es decir, va a ser un Estado con derecho, sí, con derecho desde el punto de vista teórico, con derecho, con mayúscula, desde el punto de vista normológico, pero no con derecho desde el punto de vista de la facticidad, y no desde el punto de vista tampoco de la validez, valga el juego de palabras de la obra de Habermas. Entonces, un Estado con derecho, por el solo hecho de tener derecho, no se convierte en un Estado de derecho. Para ser un Estado de derecho tiene que cumplir con aquellas bases axiológicas sustentables que hablábamos al principio de la clase del día de ayer. Este Estado de derecho al que nos hemos referido en estas clases puede visualizarse desde una perspectiva constitucional, convencional, social, democrática. Desde una perspectiva constitucional, obviamente porque la Constitución ocupa un lugar central, un lugar preponderante en el ámbito jurídico y goza de esa supremacía y normatividad de la que hemos hablado. Convencional, porque el escenario jurídico nacional, dentro del marco de un Estado de Derecho convencionalizado, está cruzado por los principios, valores y reglas del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, que acá hay o debería existir una especie de retroalimentación entre las reglas, principios y valores constitucionales con las reglas, principios y valores del derecho internacional de los derechos humanos. Tal como lo ha dicho la Corte Interamericana, estos son aspectos convergentes o son aspectos complementarios, el del control de constitucionalidad y el del control de convencionalidad, o sea que de alguna manera están vinculados estrechamente. Desde el punto de vista social, algo que yo les mencioné también en la clase, en el transcurso de la clase, ya que se privilegia la protección y la efectiva concreción de los derechos humanos y orienta su percepción hacia la búsqueda de la justicia social. Un poco lo que mencionábamos como el desideratum de cualquier Estado de Derecho, reducir los niveles de pobreza, de exclusión, de marginación o de marginalización sociales, buscar digamos, espacios redistributivos, que es decir, que el ingreso sea distribuido de una manera mucho más equitativa, etc. Y desde el punto de vista democrático, frente a las exigencias de la división de poderes y de funciones, la racionalización del control del poder y la legalidad y la legitimidad de origen y de ejercicio de esos funcionarios. Es decir, no solamente que lleguen, que accedan a su cargo, según lo establecido por la Constitución, sino que se mantengan en sus cargos de acuerdo cumpliendo con lo establecido por la Constitución, por la ley, por el estatuto, por lo que sea que se regule. Es decir, solamente con la conjunción de la legitimidad de origen más la legitimidad de ejercicio es que alguien puede mantenerse en el poder de una manera lógica, de una manera razonable y como corresponde a los requerimientos del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que conciba la Constitución como un elemento de ordenación y vertebración democráticas, y acá vemos nuevamente la vinculación entre democracia y Estado de Derecho, no puede ser un Estado de Derecho antidemocrático. Es íncito a la esencia del Estado de Derecho la democracia, y que realice las exigencias básicas de libertad e igualdad, postulados centrales de la democracia. La igualdad no solamente es del plano formal, sino también la igualdad es del plano material.
Es decir, hay una doble dimensión de la igualdad. La igualdad formal es la igualdad ante la ley. El Estado, ¿cómo cumple? Cumple no dictando leyes que sean discriminatorias. Y hay también una igualdad sustancial en la cual deben generarse las condiciones para que haya una igualdad real de oportunidades y de tratos entre hombres y mujeres, por ejemplo, en el acceso a cargos electivos, partidarios, etcétera, para el acceso a la educación, para el acceso a los beneficios de los derechos humanos, etcétera. Y ahí se exige del Estado, no ya una conducta abstencionista, sino lo que se exige del Estado son medidas de acción positiva, es decir, que el Estado actúe. Cuando hablo del Estado me estoy refiriendo a los tres poderes del Estado, me estoy refiriendo naturalmente al Ejecutivo a través de sus decretos, políticas, etcétera, me estoy refiriendo al Poder Legislativo a través de sus leyes y me estoy refiriendo fundamentalmente al Poder Judicial, Tribunal Constitucional, jueces ordinarios, etcétera, que también pueden y deben hacer mucho a través de sus sentencias para esta faceta de la igualdad, que es la igualdad material o igualdad sustancial. Hay una íntima vinculación entre, en el ámbito del Estado de Derecho, una íntima vinculación entre la Constitución, siempre cuando hablamos de Constitución, vinculada con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, con los derechos fundamentales de fuentes interna e internacional, y con la justicia constitucional. Así se mueve un poco la lógica del Estado de Derecho. Constitución, derechos fundamentales, protección y realización de los derechos fundamentales y la justicia constitucional. ¿Por qué no nos podemos quedar solamente con la protección de los derechos fundamentales? Porque hay derechos que exigen ser realizados, no solamente protegidos desde un punto de vista pasivo, exigen ser realizados como los derechos sociales, respecto a los cuales preguntó ayer nuestro compañero y estuvimos hablando un rato largo y en cualquier momento podemos retomar esa discusión porque si bien este diplomado es de derechos civiles y políticos, o de derechos políticos básicamente, pero al ser los derechos humanos universales, interdependientes e indivisibles, en muchos casos no se puede hablar de derechos políticos o de derechos civiles pura y duramente sin mencionarlos o sin interrelacionarlos con los derechos sociales, ¿no? Entonces, porque eso está íncito también en la naturaleza propia de los derechos humanos en general. Los roles fundamentales de la justicia constitucional y convencional. Bueno, la defensa, ser defensora de la Constitución y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y esto le cabe a quien ejerza la justicia constitucional en un país. Todos los jueces, si es control de constitucionalidad difuso, algunos jueces, si es un sistema mixto de control de constitucionalidad, etc. También la justicia constitucional como una pieza importante para armonizar los poderes del Estado, que esto es cumplimiento de una función política muy importante de la justicia constitucional. Y además, la justicia constitucional no se tiene que olvidar que es el último reducto en materia de protección de los derechos humanos en el ámbito interno. Acuérdense que para poder ir a una instancia internacional hay que agotar previamente la instancia interna, hay que agotar los recursos internos. ¿Y cómo se agotan los recursos internos? ¿Transitando qué? La justicia, los distintos pliegues de la justicia. Alguien decía por ahí que cuando un Estado es condenado por la Corte Interamericana, los jueces deberían sentir vergüenza de que ese Estado sea, los jueces argentinos, por ejemplo, si Argentina es condenada, los jueces argentinos deberían sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque tuvieron la posibilidad de remediar esa violación de derechos humanos en el ámbito interno, que para eso está el agotamiento de los recursos internos, y no lo cumplieron o no lo hicieron. Y, en definitiva, y para concluir, un genuino Estado constitucional y convencional de derecho es una zona de convergencia e interacción real, no declamada, entre el derecho constitucional, derecho internacional, etc., la Constitución, la democracia y la efectiva protección de los derechos humanos. Y en esto he querido focalizar o poner el acento en estas clases, en la efectiva protección y realización de los derechos humanos, porque los derechos humanos son ni más ni menos que la expresión directa de la dignidad de la persona humana. Bueno, muchas gracias.